Bendiciones, hermanos. Es una alegría para nosotros estar nuevamente compartiendo con ustedes este día viernes y quiero llevarles a reflexionar en algo tan especial como es la esperanza, este tema de la esperanza. Y quiero que lo revisemos a la luz de lo que significa como término la esperanza y también, obviamente, con versículos bíblicos que iremos revisando y también lo tendremos en las presentaciones. La esperanza, según Job 13:15, él dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Muchos de ustedes saben el contexto en el cual se encontraba Job, lo que a él le sucedió como pérdida de su familia, el desprecio de su prójimo, las pérdidas materiales que él tuvo. Más el libro de Job siempre narra de que él se mantuvo con una integridad delante del Señor y que incluso aún en sus quejas él dice la palabra de que no pecó. Y en esta ocasión él está hablándole al Señor, claro, respondiendo en esa serie de discursos que tuvo con sus amigos y les dice que a ellos también de que aunque él me matare, es decir, Dios, en él esperaré. Ese es como el término de lo que se refiere esta esperanza. Pero ¿qué se entiende con esperanza en nuestros días? Tenemos esperanza, dice la mayor parte de las personas, en una o en otra cosa. Tenemos la esperanza, dicen algunos, de que gane nuestro equipo favorito. Tenemos la esperanza, dicen otros, de que le aumenten el sueldo. Tenemos la esperanza en general con un deseo de que algo se cumpla en el futuro. Tenemos esperanza entonces con respecto a las cosas que de cierta forma a nosotros nos parecen inciertas. Tenemos esperanza de que esas cosas se cumplirán. Pero aunque en momentos se parezcan difíciles de realizarse, en algún momento sí se cumplirán. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esta esperanza? Cuando la Biblia habla de la esperanza, sin embargo, tiene algo diferente en mente de lo que veníamos diciendo como esperanza y en la cual muchas veces nosotros la malinterpretamos. La esperanza bíblica es una convicción y es una convicción firme de que las promesas de Dios en un futuro se cumplirán. La esperanza entonces no es solamente una visión o proyección, sino que, como les digo, es una certeza de que las cosas sucederán. La esperanza puesta delante de nosotros, la cual, como dice Hebreos 6:9, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y siguiendo también con lo que dice Romanos 1 al 15 en esta tan conocido capítulo acerca de la justificación por la fe, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si ustedes se fijan, y siguiendo con la idea que traía adelante, en este caso Pablo estaba hablando de la esperanza en la gloria de Dios, en un evento que se cumplirá hacia el futuro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, y pareciera que sigue como con el argumento del por qué no avergonzarse de esta esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, según Pablo en 1 Corintios 13:13, aparece en medio de la fe y el amor. Claro, Pablo dice que el mayor de ellos es el amor, pero la importancia de la esperanza en relación a la fe y el amor
Pablo por lo menos la coloca en un lugar central. La esperanza, según la Biblia, se puede revisar de dos formas: como una virtud cristiana, como decía Pablo también, y la esperanza dirigida hacia el futuro, pero en este caso en la palabra se distinguen en relación primero hacia su objeto, es decir, hacia nuestro Señor, hacia Cristo, quien es nuestra esperanza de vida eterna, pero también en relación a la certeza, como les decía delante, de que las cosas y las promesas que el Señor nos ha hecho, nos ha dicho en su palabra, se cumplirán. Al cristiano entonces se le llama a tener esperanza, es decir, a tener certeza de que las promesas del Señor se cumplirán. Incluso la resurrección del pueblo de Dios y la venida del reino de Dios, como digo ahí, también se cumplirán. La esperanza entonces pareciera que está de forma inevitablemente unida a los eventos que van a suceder en el futuro, o a los acontecimientos finales, o también como algunos le llaman escatología. Pablo le recuerda a los cristianos que hasta que el reino llegue a su plenitud, los creyentes solo pueden tener certeza de esa esperanza. Y le dice eso también en 2 Corintios 5:7, donde les habla de que por fe andamos, no por vista. Esta esperanza entonces tiene un fundamento y tiene una base, no es algo que se encuentre en el aire, por el contrario, aunque la vida del cristiano esté marcada muchas veces por el sufrimiento, por el dolor o por esta misma pandemia que está ocurriendo, tenemos de cierta forma asegurado el triunfo. El fundamento, sí, el fundamento de nuestra esperanza está puesta en Dios, en nuestro Señor. Pablo habla acerca de la esperanza. Bueno, de hecho, él tuvo que pasar por muchas tribulaciones, ustedes lo saben: encarcelamiento, persecución, maltrato, entre muchos otros, y sin embargo, él también lo relata en 2 Corintios 4, del 7 al 10, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea la excelencia del poder, que la excelencia del poder, es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Un ejemplo podemos ver en Pablo de la esperanza que estamos hablando. El Espíritu Santo y la esperanza. Y ustedes quizás se estarán preguntando qué relación tiene el Espíritu Santo con lo que estamos hablando. El creyente recibió al Espíritu Santo una vez que confesó a Cristo como Señor, como Salvador, y le entregó su vida. El Espíritu Santo vino a la vida del creyente, y de cierta forma Él nos enseña parte del reino de nuestro Dios. Y la presencia de Él, como también nos dice la palabra, nos asegura, o es nuestra garantía, de que el reino se consumará plenamente. El Espíritu Santo entonces no es solamente un signo de la esperanza, un símbolo de la esperanza, sino quien sustenta esa esperanza, quien sostiene esa esperanza. Cumple, como sabemos, con un papel de consolador, revistiendo al creyente con fuerza y con esa esperanza. Es el Espíritu Santo en el creyente el que le da ánimo para decirle al Señor: venga a tu reino, y para que aún en medio de esa dificultad el creyente siga diciendo: venga a tu reino, es decir, que el creyente mire hacia el futuro esa esperanza. Esperanza y resurrección. El creyente tiene la vista puesta sobre la muerte y resurrección de Cristo. Su muerte fue quizás la hora más oscura para sus discípulos, un tiempo de tristeza, ya que el Mesías en que ellos creían había muerto, el reino aparentemente que le había traído Cristo había fracasado,
con la resurrección, esta desesperación o desesperanza se convirtió, y si jugamos con las palabras, en una esperanza nueva. Junto con el sufrimiento, grande o pequeño, entonces la esperanza del cristiano debe prevalecer por sobre la prueba que él pueda estar pasando, por sobre la dificultad, ya que esa esperanza se basa en Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que siempre seguirá siendo fiel con el creyente. Tito 2 del 11 al 14 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos, y Él la llama la bendita esperanza, y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si resumimos lo que tiene relación con la fe, podemos decir que tiene relación, perdón, con acontecimientos pasados, sí, pero también tiene relación con algo que está ocurriendo de forma presente. De la misma forma, la esperanza nos habla de algo que ocurre y tenemos presente en nuestros corazones, y también entonces con los acontecimientos que sucederán a futuro y en las promesas de Dios que sabemos se cumplirán. Muchas bendiciones, estimados hermanos.